Sean todos bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a elaborar estas bolsas muy simples, fácil de elaborar. Los materiales que estoy utilizando es tela de algodón y manta. Iniciemos. Necesitamos dos piezas de 30 por 25 para el exterior, para el forro y entretela o pelium o un estabilizador. Cremalleras o zíperes de 25 centímetros y otro de 16 centímetros. Herrajes de media luna o herrajes cuadrados. También estoy utilizando otra pieza de 21 por 32, dos de 18 por 8, una de 150 por 8 centímetros y la entretela de 150 por 4 centímetros. Voy a planchar la entretela con la tela exterior para que se adhiera a la tela. Con estas piezas pequeñas, primero las doblo por la mitad para tener una marca o una referencia. Ambas piezas realizo lo mismo y luego voy a doblarlas guiándome sobre la mitad de un lado y sobre el otro también. Ahora vamos a marcar cada una de las esquinas de mi tela exterior, las que planchamos anteriormente. En la parte de abajo vamos a marcar cuadros de 3 por 3 centímetros, ambos lados. En la parte de arriba le vamos a cambiar un poco las medidas. Vamos a medir 2.5 por 3 centímetros. Lo mismo lo realizamos del otro lado, 2.5 por 3 centímetros. Y así realizamos con ambas piezas. Ahora voy a colocar mi tela exterior con la tela de forro para poderlo cortar y así cortamos las dos de una vez. Cortamos los 4 lados y ya lo tenemos listo. Ahora sí lo vamos a separar, la tela exterior con los forros. Antes de colocar nuestra cremallera voy a colocar mi bolsita que va con el zipper. Para colocar el zipper y la bolsita, en este caso la vamos a colocar en la parte de adentro de la bolsa. Colocamos la tela principal de forma al revés, midiendo 8 centímetros de arriba hacia abajo para marcar una línea recta de 13 centímetros. Entonces marco mi línea de 13 centímetros en medio de la tela. Recuerda que la tela debe ir de forma al revés. Ahora voy a medir medio centímetro en la parte de arriba y medio centímetro en la parte de abajo, tomando como referencia la línea recta que marcamos. Colocamos en la línea recta y marcamos medio centímetro en la parte de arriba y medio centímetro en la parte de abajo, que nos da un total de 1 centímetro. Entonces marcamos la línea de abajo y la línea de arriba, que en total esto nos tiene que dar 1 centímetro, medio y medio.
Al tenerlo marcado, voy a realizar unas líneas formando una Y. Esto nos va a servir para cortarlo y que se nos haga más fácil al momento de darle la vuelta. Lo sujetamos con alfileres para que no se nos mueva nuestra tela y ahora te muestro de cerca cómo nos queda. Vamos a coserlo. A mi zipper le he colocado unos retacitos de tela, los que nos habían sobrado, recuerdan que cortamos en las partes de abajo. Estos son, y para no desperdiciarlos le voy a colocar a mi cremallera en la parte de arriba y en la parte de abajo. Ahora bien, vamos a coser el cuadrado. La línea de en medio no se cose, solo el cuadrado. ¿Y qué hacemos con la línea que marcamos en medio? La vamos a cortar. No cortas las marcas que realizamos de las Y, todavía no. Solo cortamos la línea recta que está en medio de la tela. Al llegar a las Y, las cortamos de ambos lados. Y así ya le podremos dar vuelta a nuestra tela. Entonces, en este agujero que nos ha quedado, vamos a pasar toda nuestra tela. Acomodamos bien y vamos a tomar nuestra cremallera. La colocamos en la parte de atrás, sujetas bien con alfileres para que no se te mueva. Y luego lo vamos a coser. Vamos a coser en línea recta en todo el cuadrado. Luego vamos a doblar esta bolsita por la mitad. Ya que nos ha quedado, doblamos esta bolsa por la mitad y vamos a coser en todo el contorno. Vamos a acomodar antes bien nuestra tela. Y cosemos en todo el contorno de nuestra bolsita, excepto en la parte de abajo. Al tenerlo finalizado nos quedará de esta manera. Ya tenemos nuestra bolsa interna. Ahora sí, vamos a colocar la cremallera en esta parte. Vamos a tomar nuestras piezas principales. Tomamos nuestra cremallera. Acá no le he colocado el carrito del zipper. Lo estoy colocando de esta manera. Y encima le voy a colocar el forro. Colocamos el forro y le colocamos alfileres o ganchos para que no se mueva la tela. Entonces así podemos coser en línea recta.
Procedemos a extender nuestras piezas para colocar las del otro lado de la cremallera. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Colocamos esta pieza encima de nuestra cremallera que quede frente de la tela. Y ahora en la parte de abajo le vamos a colocar nuestro forro. Recuerda, el zipper debe de ir colocado de esta manera, porque nuestra bolsita interna quedará de forma al revés, no de forma contraria, sino de esta manera. Asegúrate muy bien de sujetarlo y vamos a coser con puntada recta. Colocamos nuestras piezas de esta manera y acomodamos bien para poderlo coser en la parte de enfrente. Vamos a coser en ambos lados. Primero vamos a coser de un lado y luego del otro. Al tenerlo terminado, no te olvides de colocar el carrito del zipper o la cremallera. Ahora vamos a tomar nuestras piezas y las vamos a colocar frente con frente de la tela y frente a frente de nuestro forro también. Asegúrate que la bolsita que realizamos quede de esta forma al revés también. Esta de acá. Tiene que quedar así. Ahora vamos a acomodar bien nuestra tela con ganchos o alfileres para poderlo coser. Asegúrate que quede muy bien sujetada la tela. Cosemos en las partes marcadas, aquí en la parte de abajo, y en la parte marcada con otro color es la parte donde vamos a dejar el espacio para pasar toda nuestra tela después. Ya hemos cosido en todas las partes marcadas. Ahora, aquí en las esquinas vamos a coserlo. Excepto las de en medio, no lo vamos a hacer todavía. Pero estas piezas vamos a doblar la tela de esta manera y vamos a coser en los 4 lados. Los de medio los vamos a dejar de último. Para coser en medio, lo que vamos a realizar es el proceso igual, solo que en ambas partes, estirando nuestra tela de esta manera, como lo realizamos en la parte de abajo. Igual, estiramos en la otra puntita y unimos ambas piezas. En la parte floreada o en la parte exterior de la tela, no te olvides de colocar los ganchitos. Perdonen que no lo incluí, pero se me borró la parte donde grabé eso. Entonces, estos ganchitos que colocamos anteriormente y los planchamos, los colocamos en la parte en donde está la tela floreada, en la parte de aquí. Y entonces sí, después de haberlos colocado, colocamos nuestros alfileres o ganchos y cosemos con puntada recta. Pero no se te olvide colocar estos ganchitos, si no después no podrás colocar los tirantes. Pero va allí, solo los introduces y lo cosemos. Del otro lado hacemos exactamente lo mismo y colocamos los ganchitos. Aquí, si te puedes dar cuenta, sale una puntita del brochecito que ya colocamos, entonces no tiene que sobresalir mucho, solo es un pedacito. Y listo, podemos coserlo. Puedes realizar varias puntadas de retroceso para que esté mejor sujetado.
En el agujero que hemos dejado vamos a pasar toda nuestra tela para poder enderezar nuestra bolsita. Acomodamos bien todo y para la tira esto lo dejé de último porque no sé si tú lo vas a realizar o vas a colocar una tira ya hecha. Lo que vamos a hacer es primero colocarle el estabilizador, luego que esté colocado doblamos toda nuestra tela por la mitad, planchamos toda nuestra tira. Este es de 150 centímetros, pero lo puedes hacer de diferentes medidas. Vamos a realizar el mismo proceso que realizamos anteriormente con las tiritas pequeñas. Después de tenerlo doblado por la mitad, volvemos a doblar por la mitad del lado derecho y del lado izquierdo, tomando como referencia la mitad de nuestra tirita. Planchamos en todo el largo. Después lo doblamos por la mitad y ya nos queda la tirita. Planchamos y luego vamos a proceder a coser. Voy a coser únicamente de un lado, puedes realizarlo en ambos lados, pero lo voy a coser en esta parte de aquí únicamente. Solo nos queda colocarlo en nuestra bolsa. Ya nos ha quedado terminada. Esta bolsa es muy bonita, muy fácil de elaborar. Incluso puede realizar para vender, regalar, por supuesto para nosotros mismos. Realizar de varios diseños, colores diferentes. Además, no te olvides de cerrar la puntada que habíamos dejado pendiente en la parte interna de la bolsa. Puedes realizar doble puntada recta para agarrarlo bien y sujetarlo de mejor manera, o bien puedes realizar una puntada en X. Así que como tú prefieras. Y esta bolsita ha quedado terminada. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No olvides suscribirte. Espero que te haya gustado este video. Cualquier duda o sugerencia,